Mi nombre es Dayana Tafur y hoy les voy a hablar acerca de las unidades 2, 3 y 4 de la materia Historia de la Pedagogía. Para empezar, hablaremos acerca de la epistemología. La epistemología es una palabra de origen griego que está compuesta de dos raíces: episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa teoría. Esta es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. La epistemología se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, sociológicas y psicológicas que nos llevan a algo, y los criterios por los cuales el objeto de estudio se justifica o se invalida. Existen diferentes tipos de conocimiento. En primer lugar tenemos el conocimiento vulgar, que es aquel que es superficial y es el que utilizamos para sobrevivir. Luego tenemos el conocimiento empírico, que es un tipo de conocimiento que se basa en las experiencias con la realidad, pero que no nos da universalidad. Luego tenemos el conocimiento técnico, que es aquel que nos enseña o que nos indica la forma como nos relacionamos, cómo funcionan las cosas y cómo nos relacionamos con los objetos. Luego tenemos el conocimiento científico, que también es llamado objetivo, porque lo que pretende es conocer la realidad. Va más allá de lo individual y de lo subjetivo y busca distinguir lo verdadero de lo falso a través de la comprobación. Finalmente tenemos el conocimiento filosófico. Este conocimiento busca dar el porqué de los fenómenos y trata de describir cómo se producen las cosas, sus causas y sus efectos. Siguiendo en esta unidad número 2 encontramos el método científico. El método científico se entiende como un conjunto de operaciones ordenadas para obtener resultados mediante instrumentos confiables. Método científico proviene de la palabra griega meta y odos, camino hacia, y del latín scientia, que significa conocimiento, que sería camino hacia el conocimiento. Esto nos da a entender que el método científico es el conjunto de operaciones que llevan un punto de partida a una meta, es decir, el conocimiento. La meta final del método científico es el conocimiento. El método científico puede ser analítico, que es aquel que descompone el objeto en todos sus elementos; el deductivo, que va de lo universal a lo particular, o de lo universal a lo universal; el inductivo, que procede de lo particular a lo universal; el racional, que se fundamenta en operaciones mentales, también es llamado lógico; el experimental, que parte de los datos de la experiencia; y el de inferencia analógica, que tiene que ver entre la similitud entre los objetos o fenómenos. También tenemos el estadístico, que lo que busca es interpretar, obviamente, los datos estadísticos; el de observación científica, cuyo fin propio es el de las ciencias descriptivas; el hermenéutico, que estudia la coherencia de los textos, de las exégesis de los libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas y los principios; el histórico, que está vinculado pues a todas las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica; y el filosófico, en donde hay diferentes pensamientos: el platónico, el socrático, el aristotélico, el cartesiano, el kantiano, el fenomenológico, el existencial, entre otros. Ahora bien, la epistemología y la pedagogía se relacionan partiendo de que la pedagogía es un saber pedagógico. Se considera saber pedagógico porque se asume la pedagogía como un saber. En este camino de la pedagogía como un saber conduce a indagar y a determinar la relación existente entre pedagogía y epistemología. Aquí lo importante no es definir la pedagogía como ciencia, sino la relación o el proceso particular donde el saber es lo que nos va a permitir a nosotros establecer puentes o medios o la manera para que se dé el encuentro con otros saberes y con otras disciplinas formales. La relación entre la pedagogía y la epistemología está en la comprobación o en la comprensión de la teoría, y el saber. Y cómo estos se relacionan para poder solucionar todos los problemas propios de la educación. El reconocimiento epistemológico del saber pedagógico nos permite a nosotros configurar la pedagogía no solo como un diagnóstico de avances o de dificultades del proceso educativo, sino buscar profundizar en los diagnósticos y de esta manera poder superar las dificultades.
Ahora bien, existen unas teorías que salen del resultado de la epistemología y la pedagogía. Estas distintas teorías que se desprenden de la epistemología y que tienen como foco principal o como factor importante la pedagogía, nos ayudan a entregar a nosotros un análisis a partir del observado para poder utilizar un método que nos lleve a obtener buenos resultados, no olvidando la subjetividad de esto. Y podemos mencionar en este caso la teoría conductista. Esta teoría está relacionada con el placer y los instintos básicos, cómo estos influyen en la manera de comportarse y relacionarse con el entorno. Dentro de esta encontramos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es un estímulo, cuando hablamos de condicionamiento clásico hablamos de un estímulo incondicionado, es decir, aquel que se da para poder provocar una respuesta. Este provoca una respuesta incondicionada. En el caso de esta teoría, cuyo principal ponente era Pavlov, él hacía unos experimentos con unos perros en los cuales la comida le generaba una salivación. Luego de eso, esa comida generaba una salivación de forma espontánea. Luego de esto, él lo asoció a un sonido de una campana y finalmente el sonido de la campana provocaba la salivación que antes provocaba la comida. Entonces, ese estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada. Entonces lo que hace aquí de alguna manera es educar para que se dé el estímulo. Finalmente, el condicionamiento operante o instrumental es aquel que requiere o que necesita un estímulo desencadenante. El operante es una conexión a la que el estímulo se produce después de la respuesta. También tenemos la teoría cognitiva, que establece que las conductas, la personalidad y el sistema de aprendizaje depende de factores biológicos e instintivos con una contribución importante de la razón por encima de esto. Es decir, que la razón prima por encima de lo conductual y de lo psicológico. Con esto lo que se pretende de alguna manera es saber manejar los factores conductuales y también los factores de análisis. Ahora bien, la pedagogía contemporánea reúne un conjunto de propuestas o de ideas de diferentes pedagogos, de diferentes pensadores o filósofos o ponentes que empezaron a darse desde que se inició o desde que se presentó la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa dio lugar a una serie de corrientes pedagógicas con posturas y con algunas metodologías que en un conjunto o en un contexto cultural concreto pretendían educar en un momento dado. Y esto es lo que se consideraba en ese momento la experiencia pedagógica o lo que empezó a configurar la experiencia pedagógica. Podemos decir que es la suma de conceptos que identifican al hombre, que se desea formar, que caracteriza el proceso de formación, determina los principios, las leyes, estrategias, los métodos y todas las técnicas para desarrollar el proceso educativo que conlleve a la formación de un hombre integral, capaz de desarrollarse no solo como persona, sino también de influir en el medio en el cual se desarrolla e influirlo de manera positiva. Ahora bien, no podemos desconocer que la pedagogía contemporánea se ha caracterizado principalmente por las innovaciones pedagógicas que ha traído consigo y que pretenden de alguna manera hacer de la escuela algo más dinámico, algo más activo, más participativo y centrado en la motivación, los intereses y las necesidades de los educandos, porque finalmente la preocupación o el fin último de nosotros como docentes debe ser el educando. Es de señalar que en estas nuevas tendencias siempre ha estado marcada por la educación tradicional y pues para eso nadie es un secreto, que a pesar de ser tan cuestionada en la actualidad sigue teniendo gran relevancia en algunas instituciones y esto trae conflictos internos que lo que han ocasionado es que el proceso normal del desarrollo educativo que se debe dar de alguna manera se vea estancado y esto establece o crea barreras que impiden el avance hacia la educación moderna. Si vemos a lo largo de la historia,
de la educación en Colombia ha habido ciertos cambios. Podemos observar que del siglo XVI al siglo XIX se dieron ciertos cambios. En la época de la conquista nacen escuelas indígenas rudimentarias, se da la aparición de las primeras letras y de la religión católica. En 1565 es la educación de la colonia, el cual está basado en los principios del Renacimiento, la educación dirigida por los sacerdotes y la instrucción que es totalmente necesaria. Se crean las escuelas oficiales sostenidas por los cabildos. En el año de 1777 se promulgan las instituciones para gremios técnicas, agrícolas y empresariales. En el año de 1821 se da la creación de colegios en ciudades y la inspección educativa. En el año de 1826 a 1842 se da la educación, ya la educación primaria es resaltada y se tiene en cuenta la infraestructura. En la época de Santander se da un gran impulso a la educación privada y se crea la Dirección General de Instrucción Pública. En el año de 1844 se abren los primeros colegios privados y se crea la primera reforma en el sistema educativo. En el siglo XVIII se crean instituciones educativas por parte de los franciscanos. En 1867 se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos en Colombia. Se da la misión pedagógica alemana en Colombia y se reestructuran las escuelas normales según este modelo. Del año 1867 a 1885 es el periodo en el que más instituciones educativas fueron creadas. En este periodo la educación es centralizada en la burguesía por recorte de subsidios en la educación. Pero en el año de 1886 llega la gratuidad de la educación pública. Esto lo trajo la Constitución, y también se dividió la educación por niveles: primaria, secundaria, profesional o superior. Luego, en el año de 1888 se establece la educación religiosa obligatoria. Esta fue la ley 33 de febrero. Se diferencian las cargas administrativas de las cargas docentes y se crea el sistema de supervisión educativa. Luego, desde los años 1900 hasta 1970, hubo otra serie de cambios. En 1900 se da la reforma educativa y la división de la enseñanza primaria en urbano y rural, y la secundaria en técnica y clásica. En el año 1930 se reglamenta que todo niño debe tener una educación obligatoria. En el año 1941 hasta el año de 1950 se fundan las escuelas vocacionales agrícolas. A mediados del siglo se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional, se establece el número de años de estudio docente y se crea el Consejo Superior de la Educación. Se da un incremento del 63% en las matrículas universitarias, concentrado una tercera parte en el sector oficial y con participación femenina del 16%. En el año 1950 se crea la entidad ICETEX y se establecen los parámetros para la eliminación de la discriminación. En estos momentos es que se empieza a trabajar de alguna manera la inclusión. Se crean categorías salariales para los docentes y se da la introducción a la educación tecnológica. El bachillerato empieza a dividirse en una formación general y en prácticas profesionales, la secularización educativa y la búsqueda de un sistema democrático. Ya en la década de 1950 a 1960 se da el aumento de cobertura de nivel primaria y universitario. Se impulsa la creación de infraestructuras de las instituciones educativas, se da por erradicado el analfabetismo, y la educación no tradicional empieza a contar con espacios educativos. En 1955 la población infantil crece pero también aumentan los niveles de ausentismo y repetición escolar. En 1957 se crea el primer plan quinquenal y se da la planificación de la educación y la estructuración del sistema educativo. En la década de los 60 se apoyan institutos con enfoque técnico, es decir, la creación de los INEM. La educación estaba dirigida por principios de centralización política y descentralización administrativa. Luego, de 1970 a 1974, se da la creación de las 4 estrategias. Se extiende la educación básica hasta 9º grado. Y se da la creación de las casas de cultura. Se da el estatuto docente 2277 y se establecen las normas para el ejercicio docente. Se establecen los grados de escalafón docente de 1º a 14 según el tiempo de experiencia y estudios realizados. Se implementa el plan de desarrollo cambio con equidad con el propósito de lograr un sistema nacional de educación.
En 1980, con la reforma a la educación superior, la educación privada gana gran importancia con la creación de la educación técnica y tecnológica, que no cumple requisitos de calidad. De los años 80 en adelante se da un aporte privado a la educación secundaria, se da prioridad al bachillerato diversificado y se da un gran incremento en las instituciones de educación superior. Se busca romper con el centralismo educativo y el Estado apoya la educación superior representada en la Universidad Nacional. Se presentan excelentes niveles de cobertura en la educación básica primaria y el 90% de los niños está escolarizado en esta época. Desaparece la discriminación por sexo y se invierte en ciencia y tecnología. A finales de los años 80, aumenta la participación estatal en educación secundaria en zonas urbanas y con carencia en zonas rurales. Se establece la Ley General de la Educación dando disposiciones y lineamientos sobre el tema. Y del 2000 en adelante encontramos que entre los años 2000 y 2001 se dio el Estatuto de Profesionalización Docente, que es el decreto 1278 del sector oficial. Se crea el decreto 230 en el cual se dan los lineamientos sobre la evaluación de los estudiantes, tanto del sector oficial como del sector privado. En el 2010 se da a conocer el nuevo sistema de evaluación de aprendizaje y la promoción de los estudiantes de la básica y la media. En el año 2013 se da la promulgación del Sistema Escolar de Convivencia y Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad, Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que es la Ley 1620 de marzo. Finalmente, en el 2015 se establece el Día E, que es el Día para la Evaluación y la Implementación de Proyectos para el Mejoramiento de las Calidades Educativas, el cual es obligatorio en todas las instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Ya en esta época vemos que la educación superior se centra en los departamentos más ricos y también hay una falta de articulación entre el crecimiento de la matrícula, las áreas académicas y las necesidades de las regiones. Colombia en adelante enfrenta el problema de elevar la calidad de la educación en todos los niveles. Y finalmente nos encontramos en este punto, donde como docentes es nuestra labor y es nuestro deber primero enfocarnos en el educando, enfocarnos en hacer un trabajo diferente, un trabajo de calidad, donde nuestros estudiantes se vean beneficiados, donde podamos dejar huellas en nuestros estudiantes a través del ejercicio de nuestro quehacer pedagógico. Ir más allá de lo convencional, ir más allá de lo tradicional y empezar a formar nuestros estudiantes desde el ser, empezar a ser estudiantes íntegros que sean capaces de aportarle a la sociedad, que sean capaces de generar cambios en nuestra comunidad, que sean capaces de ser los revolucionarios positivos de los cambios que como país necesitamos. Es necesario que como docentes nos reevaluemos diariamente y que nuestra práctica pedagógica esté ligada de la investigación, pues solo de esta manera podemos hacer comparativos y darnos cuenta qué tan eficiente y qué tan buena está siendo nuestra práctica pedagógica. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.